Bueno, damos comienzo a la clase. Y bueno, hoy tenemos algunas exposiciones acerca de temas bíblicos tomados de varias partes de la Biblia. Y ya va a pasar Sabrina, que está un poco miedosa, pero va a pasar ahora. Dale, Sabrina, pasa vos. Ella le va a contar de qué se trata. Bueno, la clase anterior, el pastor Dardo nos hizo hacer un estudio en el cual debíamos averiguar varias partes de personajes y cosas que han marcado en la Biblia. Y bueno, a mí me tocó un poquito hacer un resumen de Noé. Y bueno, voy a compartirlo con todos ustedes. Bueno, Noé es uno de los personajes más destacados que puede conocerse a través del Génesis. Sobre él cuenta respecto de sus antecesores Lamec y sucesores Sem, Cam y Jafet, sus hijos. Y lo más importante es que sobre él recayó una de las responsabilidades más grandes que haya tenido el hombre. Porque Noé fue elegido por Dios entre miles de contemporáneos, para que sea el único sobreviviente de la tierra, tras el diluvio universal desatado por el propio Dios, al ver la tierra tan dominada por la violencia y el pecado. Según cuentan las páginas de Génesis, Noé gozaba de la virtud de ser el hombre más justo de su generación, y por esa condición es que Dios lo eligió. Lo eligió para embarcarlo junto con su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos, y algunas otras especies, en una embarcación popularmente llamada el Arca de Noé, para así verse protegido de las devastadoras consecuencias del temporal de lluvia. A través de esa estrategia, Dios lograría limpiar la tierra, plagada de pecado, y la repoblaría gracias a la naturaleza de Noé, de hombres muchísimo más justos y nobles. Y de esta manera, con Noé y su familia, y una pareja de animales de cada especie, Dios llevaría una nueva alianza con los hombres. Si bien ha habido un sinfín de interpretaciones sobre el personaje de Noé, lo cierto es que él, solamente él, ha sido elegido entre miles por su integridad. Dios le consagró la delicada e importante tarea de crear una raza nueva y buena, y por tanto es que muchos lo han visto como una prefiguración de Jesús. De la historia que nos trae el mismísimo Génesis, sabemos que la decencia de Noé, en efecto de la nueva humildad constituida en la tierra. Sin embargo, aunque lo que a él personalmente respecta, pudo cumplir con el mandato importantísimo de Dios. Lamentablemente, la maldad no pudo ser desterrada de la faz de la tierra, y fueron necesarias nuevas alianzas por la parte de Dios para conseguirlo, aunque claro, es imposible no recordarlo a Noé como uno de los seres humanos más comprometidos en la tierra con el plan de Dios. Muy bien. Eso quería compartir con ustedes. Muy bien. Con permiso. Vamos a darle las felicitaciones a Sabrina. Ha compartido un papel importante con Noé. Y interesante esa parte que dijo sobre una imagen prefigurativa que tuvo sobre Jesús. Hay muchas en la Biblia y esta es una. A veces podemos ver cosas de Jesús a través de mucho de lo que hizo y mucho de lo que actuó Noé. Por eso Jesús en un momento dijo, toda la Biblia habla de mí, ¿verdad? No sé quién va a pasar ahora. A ver. Zulma, dicen, todos dijeron Zulma. Bueno, Zulma tiene otra parte. Interesante que sigamos compartiendo. Sí. Lo mío es un poquito cortito. Bueno, las mujeres del Génesis se trata, ¿verdad? No son muchas. De algunas tenemos los nombres y otras no. La primera, todos sabemos, Eva, que su nombre quiere decir varona, porque salió de la costilla de Adán. Entonces, todos sabemos el nombre de la primera, ¿verdad? Eva. Por lo cual, entró la desobediencia de Dios. Luego, tenemos a Ada y Sila, las esposas de Lamec. Ada tuvo a Jabel, del cual descienden todos los que habitan
en tiendas y crían ganado. Yo me pregunto, ¿son los nómadas? ¿Sí? Ahí está. Otro hermano, llamado Jubal, de los que descienden los músicos, arpa y flauta. Y Sila, la otra esposa, dio a luz a Tubal, Caín, artífice de hierros, también a Naamá. Seguimos con Saraí, que luego su nombre fue cambiado a Sara, que es la esposa de Abraham. Era estéril, pero Jehová le prometió a su esposo que daría gran descendencia. Saraí tenía demasiados años, ya se había ido la edad de poder procrear, pero creyeron en lo que Dios le había prometido. También tenía una criada egipcia llamada Agar. Abraham tuvo su primer hijo con su siervo y lo llamaron Ismael, que quiere decir que Dios oye. Luego, Dios le dio un hijo a Saraí y lo llamaron Isaac. Luego tenemos a la esposa de Lot. Ella, al salir de la ciudad en que vivían, no debían mirar hacia atrás, pero ella desobedeció y se convirtió en sal. Tenemos a la esposa de Noé, tenemos a las 3 nueras de Noé y de su esposa, de las cuales no tenemos el nombre. Bueno, luego Lot tuvo 2 hijas y ellas tuvieron hijos con él. Y dijeron, vamos a emborracharlo y así él tendrá descendencia. Eso hoy en día nos choca, ¿verdad? Nos choca. Bueno, Rebeca es la esposa de Isaac, nuera de Sara y de Abraham. Cuando murió Sara, Abraham se casó con Setura. También tuvieron hijos. Encontramos a Ada, la primera esposa de Saúl. Aholitana es la segunda esposa de Saúl. Lea y Raquel, por la cual Jacob trabajó 7 años para poder casarse con Raquel. Pero la noche de la boda, el suegro tapó toda a Lea, que era la hermana mayor, y se la dio por esposa. Luego, él fue y le reclamó al suegro, porque él había dado a Lea, si él había trabajado por Raquel. Y él le dijo, en mi pueblo se trata así, primero se da en casamiento a la mayor. Bueno, entonces él agarró y trabajó más años. Y luego le dieron a Raquel, la que él tanto amaba. Bueno, después seguimos. Lea tuvo una hija llamada Dina, de la cual sabemos que fue la primer víctima de abuso sexual. Raquel era estéril y no podía tener hijos. Después tenemos a la esposa de Potifar, la que quiso seducir a José. Y allí, por mi cuenta, terminan las mujeres que han marcado en el Génesis. Muy bien, muy interesante, ¿verdad? Dijo al principio, dijo, Zulma, son pocas. Yo pensé que eran menos. Una pregunta, Sí. ¿no? Cuando nosotros por el miércoles, vimos, no importa, pero es un juego, no, porque es algo importante. Vimos la película de Jacob, Sí, pero Raquel tuvo un hijo, sí, a claro. lo José. Porque tu mamá, no importa, porque tu mamá leyó y decía Claro, que ella era que- estéril, pero ella después dio a luz. Claro, lo que pasa es que yo no quise Claro. decir toda la historia. Estaban los celos. Ay, pero Y ella ya ahí va, Raquel. eso sí, pero ella tuvo un Yo hijo al tengo final. hijos que vos no tenés. Ah, Ahí está. está. Tuvo hijo No, al final. no quise hacer. Porque siempre se da ese No, porque como había quedado por estéril, quería saber si era. Que en la película. Se había hecho mal.
Claro, Bueno, exacto, está fue una duda que tiene que partido. sacar. No, está bueno Y algo muy que importante. a veces se aclaren las películas porque incluso hay una que se llama Hijo de Dios ahora que no tiene mucha relación con... Claro, yo con estaba el- re entusiasmada para juntar Sí, varias gente y la verdad, pero incluso Noé, hay no. una película nueva de Noé que la vi el otro día que no tiene relación con la Biblia, o sea, es bastante fuerte. Lo único que tiene relación con la Biblia es Noé y el arca. Después lo demás está muy fantasioso todo, ¿verdad? Y fuera de lo ahí parecen unos monstruos y unas cosas rarísimas, ¿verdad? Que no sé dónde salían. No era una duda que quería. No, Gracias. Sí, porque digo que después yo conversé. Claro, sí, no, sí, realmente. la idea justamente es compartirlo y poder seguir aprendiendo sobre estas cosas, ¿verdad? Ahora vamos a seguir en este panorama de las partes bíblicas que nos han tocado a cada uno. Y el tabernáculo se viene ahora con David. Bueno, muy bien, me tocó algo muy simple, gracias a Dios. Es hablar un poco del tabernáculo. Según relata la Biblia, el tabernáculo, llamado en hebreo Mishkan, que significa morada, fue el santuario móvil construido por los israelitas bajo las instrucciones de Dios dadas a Moisés en el monte Sinaí. Más tarde el rey Salomón fue el que lo construyó. Es un edificio no móvil conocido como el Templo de Jerusalén. En el mundo cristiano se le ha denominado el santuario terrenal, lo explica en Éxodo 25:9, por la comparación que se le hace con el santuario celestial, que se encuentra en la Biblia en el libro de Hebreos 8, del 1 al 5. Las instrucciones para el tabernáculo, vestimentas y objetos rituales están escritas en Éxodo 25:31. El lugar santo, que en hebreo se dice Makom Kadosh, si pronuncio mal me corrigen, ustedes hablan hebreo. Tiene 20 codos de largo, que contenía el candelabro de oro de 7 brazos, o menorá, la mesa de los panes de la proposición u ofrenda, y el altar en el que quemaban los perfumes e inciensos. El lugar santísimo, Kodesh HaKodashim, en latín Sancta Sanctorum, era donde se preservaba el Arca de la Alianza, conocida también como el Arca del Pacto o Arca del Convenio, donde se custodiaban las reliquias del Éxodo, del cual habían tenido. Las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná. Todo eso está en la epístola de los Hebreos 9:4, en la Santa Biblia. Un velo precioso suspendido de 4 columnas de madera cubiertas de láminas de oro que separaba al lugar santo del lugar santísimo. El velo tenía un grosor de 10 centímetros y era de cuero sólido. Y dicen que si 2 personas se colgaban una de cada punta de arriba hacia abajo no lo podían romper. El espacio que rodeaba el tabernáculo se llamaba atrio. Enfrente de la puerta del tabernáculo, estaba el altar de los holocaustos, en el que se quemaba la carne de los animales que se ofrecían por expiación de los pecados. Y había además un gran vaso o concavidad llena de agua, tipo fuente, que se llamaba fuente de bronce, donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies antes de ir a ejercer las funciones del ministerio. Había también un atrio llamado de los gentiles, donde se ubicaban quienes acudían a adorar a Dios, aunque no fueran de las tribus de Israel. Fin. Muy bien. Hemos tenido una introducción al tabernáculo, ¿verdad? Una descripción de él. Vamos a ir introduciendo después en otras reuniones el simbolismo que tiene cada una de las cosas que David bien mencionaba allí, qué significan, esa fuente, esa concavidad de agua, qué significaba la parte de donde estaban los inciensos, donde estaba el pan, donde estaban todas esas, qué significado tiene, ¿verdad? Para ellos, pero también más aún y mejor aún para nosotros, ¿verdad? Y para el cristianismo, qué simbolismo tiene.
porque quieran o no, este tabernáculo estaba lleno de simbolismo, estaba lleno de enseñanza, estaba lleno de enseñanzas figurativas acerca del cielo, de la tierra, de la redención, ¿no? Del futuro redentor, porque estaba allí también el lugar donde se hacían los sacrificios, ¿verdad? Como el sacerdote primero, para poder ofrecer todo ese sacrificio, entrar incluso a la presencia de Dios allí en el Santísimo, tenía que hacer determinadas cosas, solo podía entrar en determinadas situaciones, ¿verdad? Y cómo había, como él dice, como decía David bien, un atrio en donde estaban los gentiles, o sea, los que no eran del pueblo de Israel, pero que se los permitía estar allí, también, todo eso tiene un significado, ¿tá? Todo eso tiene un significado para nosotros hoy, porque en parte allí también hay figuración de lo que es el cielo, la morada de Dios. Por eso, como bien decía David, el tabernáculo, su nombre significa morada. Entonces, vendría a ser una representación simplificada, entendible para aquellos hombres y para nosotros y para cualquier generación del cielo, de la morada de Dios. También decía que iban al tabernáculo cuando veían una nube arriba. Claro. Si no estaba la nube era como si no estuviera la presencia de Dios, lo tomaban así, cuando el que venía la nube y se ponía arriba, iban todos. Ahí tienen la forma en que Dios actuaba para poder comunicarse con ellos. Incluso nosotros sabemos que el pueblo de Dios en el desierto también fue guiado siempre por una nube o por el fuego, ¿verdad? Entonces esa era una forma en que Dios los guiaba y bueno, y manifestaba su presencia también en el pueblo, ¿verdad? Ahora vamos a estar compartiendo, le damos las gracias a David, le damos las gracias a todos que están participando. Ahora le tocaría a Natalie, ella va a hablar de un siervo de Dios de la antigüedad, no de la antigüedad bíblica, pero sí que marcó de una forma muy notable lo que nosotros hoy somos, porque, bueno, ofrendó su vida para que nosotros hoy podamos, entre otras cosas, apreciar la palabra de Dios y poder leerla con libertad, ¿verdad? Bueno, yo voy a hablar de la vida de Juan Hus, que lo llamaban el graznido del ganso de Bohemia. Es uno de los precursores de la gran reforma del siglo XVI, fue un joven profesor checo que se le llamó Juan Hus. Su vida y su muerte fueron una poderosa antorcha que alumbró en las tinieblas, que anunció la luz más brillante que habría de manifestarse un siglo más tarde. Juan Hus nació en 1370, era originario de Husenit, aldea del sur de Bohemia, de la cual tomó su nombre. Se le conoció primero como Juan de Husenit y más tarde simplemente como Juan Hus. Hijo de un campesino pobre que murió tempranamente, fue criado con mucho esfuerzo por su madre. Su piedad y fervor religiosos se manifestaron en él desde su infancia, pues participó como monaguillo y cantó en el coro de la iglesia. Las lecturas piadosas le apasionaban. Cierta noche que leía la vida de San Lorenzo cerca de la chimenea, acercó su mano al fuego para probar hasta dónde sería capaz de soportar los tormentos que Lorenzo había sufrido. Eso se dice que es como si él estuviera anunciando tempranamente la forma en que después iba a glorificar a Dios. Fue también un joven brillante. Pese a la adversidad que le rodeaba, logró llegar a la Universidad de Praga, en la capital del país. Una vez allí, no solo fue buen alumno, sino también un buen profesor. Pero más que eso, al poco tiempo fue elegido decano de la Facultad de Filosofía y luego rector de la universidad cuando tenía solo 31 años. Hus tenía una personalidad muy atractiva, mezcla de inteligencia, seriedad y osadía que se destacaba entre sus colegas. Acá no lo dice, yo leí en otro lado, que por las condiciones económicas era imposible que él pudiera estudiar, pero bueno, ahí fue como una obra de Dios que él pudo llegar a esa universidad. Por este tiempo fue nombrado predicador de la Capilla Belén, un hecho que tiene ribetes muy interesantes. Esta capilla había sido construida por 2 laicos, con el expreso deseo de que en ella se predicase la palabra de Dios al pueblo en lengua común. Cuando estuvo construida, ellos pensaron que nadie mejor que Hus debía predicar en ella.
Poco después ocurrió un hecho que sería decisivo para el resto de su vida. Llegaron a sus manos unos libros de John Wycliffe, un predicador inglés muy popular en ese tiempo. En un principio los libros le desconcertaron, pero luego los apreció hasta convertirse en su admirador. Juan Wycliffe reivindicaba con vehemencia la autoridad de las Sagradas Escrituras, al tiempo que denunciaba la corrupción que había en los ambientes religiosos. Su predicación poderosa y sus libros llenos de luz habían llenado de gozo al pueblo, pero habían subsistido también mucho revuelo. Cuando la luz de la verdad resplandeció en el corazón de Juan Hus, comenzó a predicar en esa misma dirección. Inevitablemente se granjeó de odiosidad de los religiosos, aunque el pueblo le escuchaba de buena gana. Así como Wycliffe, no sé si se dice así, si está bien, había remecido Inglaterra, Juan Hus había de remecer a Bohemia. Cuando la autoridad religiosa vio que la luz reformista comenzaba a tomar fuerza, emitió un decreto para intentar suprimir el esparciamiento de los escritos de Wycliffe, sabiendo que esa era la causa de aquel estropicio. Sin embargo, esto no surtió un efecto totalmente inesperado, porque toda la universidad se unió a Hus para propagarlo. Más tarde se le prohibió predicar. Esto no bastó, sin embargo, para callarle, debido al apoyo popular y al hecho de que la capilla Belén era de propiedad privada, pronto otros habrían de imitarle, recorriendo los pueblos y aldeas, predicando al aire libre. Poco después fue excomulgado por negarse a ir a Roma. Esto trajo algunas reacciones muy comprensibles para la época. El rey le quitó su apoyo y lo desterró de Praga. La misma ciudad, por prestarle apoyo, fue anatemizada. Ante esto, algunos seguidores le abandonaron, pero otros le siguieron hasta su destierro en su ciudad natal. Muchos acudían a oírle por curiosidad. Tal era la popularidad que había alcanzado el hereje. Las muchedumbres se maravillaban de que un hombre tan modesto, tan serio y piadoso fuese considerado como un demonio. Desde su destierro escribía a sus amados feligreses de Belén hermosas cartas llenas de ternura y espiritualidad. Sabed, queridos míos, que si me he separado de vosotros ha sido para seguir el precepto de nuestro Señor Jesucristo, por no dar a los malos ocasión de incurrir en una condenación eterna y para liberar a los buenos de aflicciones. Pero yo no estoy abandonado para renegar de la verdad divina, por la cual, con la asistencia de Dios, deseo morir. En esos días dio a luz numerosos libros que ayudaron a esparcir la verdad. Falta un poquito, pero me parece que está bueno igual seguir. La cosa me dice. Sin embargo, se acercaba el día en que no solo habría de predicar con sus palabras, sino con su vida toda. En noviembre del año 1414, la Iglesia de Roma convocó a un concilio en la ciudad de Constanza, Alemania. Hus fue llamado a comparecer ante él. Contando con el aval del rey y del emperador, sus amigos lo dejaron partir. El viaje fue apoteósico. Las cortesías e incluso la reverencia con que Hus se encontró por el camino eran inimaginables. Por las calles que pasaba, incluso por las carreteras, se apiñaba la gente para expresarle su afecto. Llegó a Constanza en medio de grandes aclamaciones, casi se puede decir que tuvo una entrada triunfal. Al igual que aquella otorgada a su maestro algunos siglos anteriores, esta también habría de ser la antesala de un día muy oscuro para él. No dejaba de asombrarle el trato que se le dispensaba. Pensaba yo que era un proscrito. Ahora veo que mis peores enemigos están en Bohemia. La ciudad de Constanza estaba conmovida. La Iglesia de Roma atravesaba en esos días por uno de los peores momentos, así que las deliberaciones del concilio le obligaron a una larga espera. Entretanto, fue llamado a declarar ante el Papa, que estaba también en la ciudad. Allí, en el palacio papal, se le tomó preso, al negarle toda validez al salvoconducto del emperador, aduciéndose que Hus, siendo un hereje, no tenía derechos. Hasta ese día había estado alojado en una casa particular, donde había disfrutado de una relativa tranquilidad. Podía dedicarse con reposo a la lectura y la oración, pero todo eso terminó porque ahora fue encerrado en un calabozo del convento, cerca del cual pasaba una cloaca pestilente. A los pocos días cayó aquejado de una feroz fiebre. Un amigo noble, Juan de Chlum, intentó ayudarle ante el emperador, pero las órdenes de estos no fueron acatadas. La autoridad religiosa tenía más poder que la autoridad secular.
ya quedamos. Sin embargo, detrás de toda esta terrible escena puede verse una mano maestra que conducía todas las cosas, para dar a una posteridad un ejemplo que imitar, para consolar sus corazones oprimidos y para abrir nuevos caminos de libertad. Un hombre era conducido por el camino de la cruz, aunque no con mucha luz todavía, y éste se dejaba llevar dócilmente, tomado de la mano de su maestro. Al igual que su señor, Hus tuvo también un traidor. Uno de sus antiguos amigos encabezó la confabulación de quienes procuraban cazarle y exponerle ante los miembros del concilio. Durante el encierro experimentó toda clase de privaciones que le trajeron mucho dolor, pero también suavizaron su carácter impetuoso. En esos días escribía a uno de sus amigos: es ahora cuando aprendo a repetir los acentos de los salmos, a orar, a contemplar los sufrimientos de Cristo. En medio de las tribulaciones comprendemos mejor la palabra de Dios. Entretanto, los delegados del concilio intentaban afanosamente quebrantar su voluntad, obteniendo una retractación antes de que éste compareciera a declarar. Ellos temían que Hus hiciera uso de la palabra, tanto que las tinieblas temen a la luz. Durante su larga permanencia en la cárcel, pues luego fue trasladado para mayor seguridad al castillo de Gottlieben, la indignación que en otro tiempo solía cubrir su corazón cuando era víctima de alguna injusticia se había trocado en dulzura y humildad. Esta humildad y resignación le ganaron las simpatías hasta de sus mismos carceleros, quienes acudían a pedirle instrucción y consejo. A petición de ellos escribió algunos tratados como los 10 mandamientos, la oración dominical, el matrimonio, los 3 enemigos del hombre y del cuerpo de la sangre del Señor Jesucristo. En las portadas de los tratados puso los nombres de los carceleros a cuya petición los había escrito. Las cartas escritas por Hus en sus últimos días en la prisión son una de las páginas más heroicas y espirituales de la literatura cristiana. En ella invita a sus amigos a permanecer firmes en sus convicciones y a no buscar vengar su muerte, que ya veía como inminente. Si le asaltaba algún temor en vista del suplicio con que le amenazaban, tomaba su Biblia y hallaba consuelo en las promesas de Dios. El ejemplo de aquellos que habían sido fieles hasta la muerte le infundía aliento. Escribía en una de sus cartas: hallo consuelo en estas palabras del Salvador. Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. A los 9 meses de estar prisionero, la vida divina que bullía en su interior estaba ya madura para su gloriosa manifestación. Así pues le llevaron ante el concilio. Trajeron algunos de sus libros y le dijeron si los reconocía como suyos. Luego de examinarlos dijo: míos son, y si alguno de vosotros me hace ver en ellos alguna proposición errónea, le rectificaré con la mejor voluntad. Empezó la lectura y acusación. Hus quiso responder, pero apenas había dicho una palabra se levantaron de todas partes clamores tan confusos que fue imposible hacerse oír. Cuando se apaciguó el tumulto, Hus hizo una cita del Evangelio, pero le interrumpieron de nuevo. Unos le acusaban, otros se burlaban. Él guardó silencio. Ved, decían, cómo calla. Claro es que ha enseñado estas herejías. A lo que él respondió: esperaba aquí otro recibimiento. Creí que sería escuchado. No puedo dominar tanto ruido, pero si me escucharan, hablaría. Ese primer día no fue posible seguir la sesión, así que se solicitó que al día siguiente estuviera presente el emperador. Al día siguiente, ante el emperador, dijo: excelentísimo príncipe, no he venido aquí con la intención de sostener nada tercamente. Si me enseñan cualquier cosa demostrándome ser mejor y más santa que lo que yo he enseñado, estoy pronto a retractarme. Pero como nadie estuvo dispuesto a emprender semejante demostración, se dio por terminada la sesión. En la tercera sesión le presentaron 26 artículos que declararon contrarios al dogma de la Iglesia. Hus reconoció como auténticamente suyos 21 de ellos y dio algunas explicaciones que no satisfacieron al concilio. El emperador lo amenazó con la hoguera, pero Hus contestó que él se atenía a la sentencia de Jesucristo, el juez todopoderoso, quien no le juzgaría por falsos testimonios. El emperador era uno de los más interesados en obtener la retractación de Hus, a causa del salvoconducto que le había otorgado, pero todo fue en vano. Ni súplicas, ni seducciones, ni amenazas pudieron conmover al valiente testigo de Cristo. El Señor en su misericordia hizo a través de él la luz brillase en ese lugar, pero ellos no pudieron verlo.
El 6 de julio de 1415 fue llevado por última vez al concilio y, como no aceptarse retractarse, le humillaron desnudándole de sus vestidos sacerdotales. Luego le rasparon con una navaja la yema de los dedos y en lugar de la tonsura le pusieron en la cabeza una corona piramidal de papel en la que habían pintado unos diablos espantosos en la inscripción. Entregamos tu alma al diablo. Sin embargo, Hus entregó su alma a Dios, agregando: yo llevo con alegría esta corona de oprobio por amor del que por mí la llevó de espinas. Marchó al suplicio seguido de los príncipes, escoltado por 800 hombres armados y rodeado de una muchedumbre. Al pasar delante del palacio episcopal vio una gran hoguera en la que quemaban sus libros. Hus solo sonrió. Y acá viene la parte que por qué el ganso es sacrificado. Al llegar al lugar, Hus se arrodilló y repitió algunos salmos. El sacerdote, destinado a confesarlo, le dijo que abjurara de sus errores, a lo que Hus respondió: no me siento culpable de ningún pecado mortal y pronto a compadecer ante Dios. No compraré la absolución sacerdotal con un perjurio. Quiso hablar al pueblo en alemán, pero no se le permitió. Mientras oraba con los ojos alzados al cielo, pidiendo el perdón de sus enemigos, se le cayó la columna de papel, pero los soldados la recogieron y se la volvieron a poner, diciendo que debía ser quemado con los diablos a quienes había servido. Clavaron en tierra una gran estaca, la cual le amarraron con una cadena y, como por casualidad, estaba con la cara vuelta al oriente. Algunos exigieron que, por ser hereje, le volviesen hacia el occidente, lo cual hicieron. Al verse así amarrado, dijo sonriente: mi Señor Jesús fue atado con una cadena más dura que esta por mi causa. ¿Por qué debería avergonzarme de esta oxidada? El elector palatino le invitó por última vez a retractarse, pero él respondió: tomo a Dios por testigo de que nunca he enseñado herejía. Mis discursos y mis escritos han sido hechos con el único fin de arrancar las almas de la tiranía del pecado. Por esto sellaré alegremente con mi sangre la verdad que he enseñado, escrito y publicado, que está confirmada en la ley divina y por los santos padres. Luego le dijo al verdugo: vas a asar un ganso. Hus significa ganso en lengua bohemia, pero dentro de un siglo te encontrarás con un cisne que no podrás ni asar ni hervir. Estas palabras fueron una profecía que se cumplió en Martín Lutero, quien apareció al cabo de unos 100 años y en cuyo escudo de armas figuraba un cisne. Al encenderse la hoguera, Hus exclamó: Jesús, Hijo de Dios viviente, ten misericordia de mí. Cuando el fuego ya ardía, una mujer, en un arrebato de fanatismo, se acercó a echar un brazado de leña, ante lo cual Hus se limitó a decir con compasión: santa sencillez. Luego se puso a cantar un himno con voz fuerte y tan alegre que se oía a través del crepitar de la leña y del fragor de la multitud. Era el graznido del ganso, un canto muy dulce que ha llegado hasta ahora. Muy bien. Interesante, ¿no? No, pero la mañana. Bueno, era largo, Muy pero bonito. valía la pena porque están. Muy bonito. Vamos a ir compartiendo la vida de muchos de estos siervos de Dios. Nos queda la última participación. Espero que a todos les haya gustado esto que parece nuevo, porque como no es de la Biblia, capaz que no tenemos menos conocimiento, pero que, como dice allí, incluso tuvo la posibilidad de vivir casi que un vía crucis, como el mismo Jesús, el mismo, ¿no? Y muy interesante la vida de Juan Hus como referente, ¿no? Como referente, como ejemplo a imitar, y para que podamos también discernir de qué se trata un poco el cristianismo, ¿no? Como él, siendo pobre incluso, como logra a los 31 años, un hombre joven, llegar a los más altos cargos de la universidad, y se lo consideró una de las mentes más brillantes de su época. Una de las mentes más brillantes de su época, ¿verdad? Que bueno, que gracias a él, ¿no? Dios lo usó esa mente brillante, ese corazón aún mejor, y una mente brillante, pero un corazón como el que decía el hermano Roger, hoy debemos tener para aprender acerca de la Biblia, y él logró aprender de la Biblia, ¿no? Y transmitir todas esas cosas. Ahora nos queda Esteban, que se dejó él mismo hacia lo último, y nos va a dar un vistazo
interesante a la forma que tiene Dios de obrar, que es lo más lindo que podemos rescatar de ese personaje. Bueno, muy bien. La pregunta que me surgió a mí, que más bien me encargaron, ¿Jacob o Israel? Jacob es un personaje de la Biblia, que está en Génesis. Tiene un periodo largo de todo el libro. Tiene una vida muy dura, complicada. Comienza con mucho engaño. Es una vida, ¿cómo puedo decirlo? Que fue entreverada desde el principio, por una decisión propia, porque Jacob toma la decisión de engañar al padre con la complicidad de la madre. Jacob quiere decir que una persona de engaño, persona estafadora, y eso quiere decir que su vida ya tenía un significado. Sin él haber decidido nada, porque desde que estaba en la panza de la madre ya tenía el destino marcado. Tiene una vida complicada al tener que, bueno, disputar con el hermano la bendición del padre, que el padre, bueno, ya tenía su edad avanzada y ya no veía, y bueno, él quería y tenía preferencia por el primer hijo, Esaú. Él era el segundo. La madre tenía preferencia por él, por Jacob. Él era preferido a la madre y bueno, Esaú era del padre. El padre, por tradición, vamos a llamarle, le tenía que dar la bendición al hijo, el hijo primogénito, Esaú. Bien, Esaú era una persona que no le interesaba la parte de Dios prácticamente, pero era un ejemplar, era buen cazador, era el encargado de traerle la comida al hogar, vamos a llamarle. Tenía unas características muy buenas de un hombre de la casa, ¿verdad? A contrario de Jacob, que Jacob era, bueno, un hombre de estar en la casa, cocinar, se encargaba de la parte de, no sé cómo decirlo, pero era más tímido, más callado, pero sí tenía algo bueno, le interesaba la parte de Dios. Y bueno, él desde el principio siempre quiso obtener eso, ¿verdad? El beneficio de ser primogénito. Incluso después más adelante, bueno, el cazador Esaú no pudo traer ningún rico venado para comer y lo único que pudo hacer, bueno, vio ahí al hermano cocinando, que tenía una olla de guiso prácticamente, de lentejas, que estaba preparando, bueno, para un niño allí que estaba mal. Pero bueno, hicieron ahí un negocio. Y Saúl le vendió la primogenitura a Jacob. Jacob consiguió lo que quería por un plato de comida. Así que el ser primogénito tenía muchos beneficios. En aquella época tenía mucha responsabilidad también, pero responsabilidad espiritual. Era una persona que tenía que llevar a cabo, era responsable de iniciar un tema con Dios en la familia, era responsable de los hermanos, de llevarle los sermones, de todas esas cosas. Bueno, pero él no quería nada con eso. Esaú no quería nada. Jacob sí, admiraba eso. Bueno, ¿cómo nacieron? Te voy a decir porque me salté esa parte. Si bien Jacob fue el segundo, nacieron prácticamente juntos, porque nació Esaú y Jacob tomado el talón del hermano. Prácticamente
nacieron juntos. No fue tan segundo, así que tampoco fue un engaño total el que después hacen. Bien, el engaño fue por la bendición, ¿verdad? La madre, Rebeca, escucha al padre que, bueno, le decía a Esaú que vaya a cazar un rico venado porque ya estaba viejo y antes de morir ya estaba grande y quería dar la bendición. Y bueno, Rebeca se ve que algo le traicionó ahí y bueno, en una decisión particular, bueno, llama a Jacob y le dice, bueno, trae algo rápido para cocinar, vamos a engañar a tu padre para que te dé la bendición a vos en vez de a tu hermano. Bueno, él más o menos como que no quería, pero lo hizo igual. Así que la decisión de Jacob estuvo incorrecta, a nuestra manera de ver, porque si Dios lo permitió, por algo es, para que entendamos alguna cosa más tarde. Pero lo bueno de esto es que Jacob obtiene la bendición a través de, bueno, allí hizo una cena con el padre, creo que no fue cena, fue más adelante, más temprano. Después de comer, bueno, le da la bendición a Jacob. Jacob sí, bueno, tiene un montón de sentir ahí cruzados y sale como diciendo, bueno, no sé si hice bien o hice mal, pero lo hice. Y bueno, está, al enterarse Esaú, claro, lo quiere matar, porque fue una traición, y bueno, lo agarra allí cerca y creo que lo quiso matar directamente, pero bueno, no quería generar más disgusto en la familia, entonces bueno, sí le dio una promesa. Le prometió que bueno, unos años más tarde, después que se muriera el padre, ahí sí le iba a dar muerte, lo iba a matar. ¿Ah? Le iba a matar porque era merecido, que lo engañó el hermano. Y bueno, él obtiene ahí con la madre una idea de darse la fuga para librarse de, bueno, que lo matara el hermano, pero también para buscar su esposa y formar su familia. Entonces, bueno, su madre lo manda a la casa del tío, o sea, del hermano de la madre. Bueno, él sale allí, así que bueno, allí comienza, ¿verdad? La referencia al nombre Jacob, engañador por esa parte, ¿no? Pero sigue su camino hacia la casa del tío, vamos a llamarle, ese desierto ahí que, bueno, encuentra también en una noche allí, él tiene un contacto muy grande con Dios, porque en un sueño que tuvo ahí, bueno, tuvo una visión allí de que bajaban ángeles y una escalera al cielo, y bueno, allí como que tuvo una charla con Dios y le guió un poco más. Y ahí él siente que estaba haciendo bien, él siente que estaba en el camino correcto dentro de lo malo que había hecho, que seguía el lapso con Dios. Entonces, bueno, él sigue para la casa del tío, vamos a llamar, bueno, allí llegando encuentra a Raquel, su futura esposa, pero luego de trabajar mucho, bueno, él va hacia la casa, se dirige ahí, bueno, el tío muy bondadoso, le ofrece trabajo, comida, casa. Bueno, él, al ser un hijo de Dios, a nosotros verlo ahora, obviamente todo lo que hacía era un lujo, ¿verdad? El trabajo que él hacía era incomparable. Bueno, el rebaño lo tenía bien cuidado, se multiplicaron las ovejas y tuvo un trabajo muy importante allí en ese lugar y bueno, claro, a su vez el tío lo ve ahí tanto trabajo y tanto beneficio que obtuvo que bueno, le pregunta, bueno, ya hace tiempo que estás trabajando con nosotros y te corresponde un sueldo, algo, trabajas por algo, decime, porque ya, digo, casa, comida, ya tenés todo, pero tenés que trabajar por algo. Y bueno, él ya desde un principio le había
había tenido un encuentro con Rebeca, con Raquel, perdón, y le dice que, bueno, trabajaría, le daba 5 años de trabajo a cambio de ella. Pero bueno, el tío ya, viste, por ser más grande y más veterano y más audaz, bueno, le ofrece trabajar 10 años. Bueno, pero él tampoco era tan quedado, le dijo, bueno, quedamos en 7. Hicieron un negocio. Y bueno, está. Obtiene 7 años de trabajo ahí, día por día, para claramente obtener a Raquel. Pero no, justamente ahí está la otra parte, el engaño hacia él, porque justamente el tío lo engaña dándole a la otra hija mayor. ¿Por qué razón? Porque en aquellos tiempos se daba primero a la hija mayor por esposa, pero lamentablemente no era lo que quería ni por lo que había trabajado Jacob. Jacob había dado 7 años y había hecho un negocio por Raquel. Bueno, no pudo ser. Siguieron haciendo negocio porque, bueno, la vida de Jacob es muy larga, pero, opa, en toda la trifulca esa, ahora se complicó. Tengo poco color, pero me tengo que ver. Entonces, ¿Se cortó la grabación? No. Sí. el problema es que, bueno, no, me pongo nervioso. Ahí Ahí viene la luz. Ahí viene la luz. No se preocupe, ahí viene la luz. Fue una interrupción momentánea. Seguimos entonces. A prueba de todo. Sí, entonces, bueno, ahí se había casado, vamos a llamarle, erróneamente, y estafado fue Jacob por el tío. Y le dio, bueno, a la hermana mayor en vez de a Raquel. Bueno, entonces, después que él descubre, se enoja y habla con su tío, y bueno, llegan a un acuerdo de trabajar 7 años más por Raquel. Lamentablemente, una vida dura. O sea que ahí tenemos una parábola también, ¿viste? Vamos a llamarlo, porque podemos coordinar 2 engaños, uno que él realiza y otro que sufre. O sea que también ahí ya tenemos que aprender algo de esta vida, ¿verdad? Que el nombre Jacob está bien representado por la palabra engaño, tanto que él fue el que engañó como también que sufrió el engaño. Pero más adelante, bueno, Dios tenía cosas muy buenas para él, y haber visto la vida de esta persona que había sido, bueno, había sido bastante correcto y cumplidor con las cosas, también decide dar una oportunidad a él. Bueno, él tuvo 12 hijos al final, pero lo que más importa en esto no es toda su vida, porque no, es muy larga y no la podemos contar. Pero el problema acá de la situación es que nos da a pensar que Jacob, luego de toda esta vida, tiene una nueva oportunidad, ¿tá? Tiene una nueva oportunidad de cambiar. La oportunidad se la da a Dios. Se la da a Dios, y lo que hace es, bueno, concebirle otro nombre y otra personalidad, porque el nombre, si bien el anterior también daba la personalidad, justamente tiene más significado y lo acerca más a Dios. En el otro teníamos un Jacob, una persona de engaño, de mala vida, mala reputación, y bueno, pasaría a llamarse Israel. Dios le da el nombre, allí también un encuentro medio particular, una lucha y montones de cosas, pero lo más importante de todo eso es que Dios le concede el otro nombre, Israel, y bueno, le da bendición, y realmente le dice que va a tener unas generaciones
venideras que van a ser buenas, fuertes. La generación iba a traspasar a partir de él y todo. Y bueno, Israel es un nombre particular, en términos quiere decir príncipe de Dios, así que eso también nos da la pauta de que cómo va a ser él en sus años próximos y también el reconocimiento de Dios hacia él. Ha sido una persona que ha sufrido un cambio en la vida, y hablando de la Biblia, porque si estamos en esto es por la Biblia, porque queremos entenderla y queremos que nos guíe, nos dé instrucciones. El tema es que hay una comparación que yo hago en este momento, porque si Jesús hablaba en metáforas y hablaba en cosas que para entenderlas había que disolverlas, creo que Dios también habla con estas vidas, con estos personajes, en metáforas, pero en acciones, porque para nuestra vista podemos captar como Jacob, puede ser cualquiera de nosotros antes de conocer a Jesús, y podemos también ver que cualquier persona nuestra, de nosotros, al conocer a Jesús, puede transformarse en Israel. Y esa es la comparación que se puede hacer mirando el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que Dios nos traslada de un lado al otro y siempre enseñándonos y dándonos a entender que cada vida de nosotros podemos obtener un cambio, ¿tá? Pero lo más importante, llevando a esto, es que sepamos cuándo nos llamamos Jacob y cuándo nos pasamos a llamar Israel, porque de eso se trata. No se trata solo de saber cómo pasó la vida de Jacob o de su historia, porque de nada nos sirve, sino de cómo implantar ese personaje en nuestras vidas y cómo discernir lo que Dios nos quiere decir con eso en nuestras propias vidas. Y creo que bueno, lo bueno de esto es que Dios siempre está hablándonos y tratando de transformarnos. Y bueno, ojalá que nos llamemos Israel algún día y podamos decir, bueno, cumplo con lo que Dios me dice, a pesar de todo mi Jacob, a pesar de todas mis malas cosas, mis errores, mis engaños, porque uno hace engaños, pero también lo engaña, pero deja todo atrás y bueno, de ahora en más me llamo Israel. De ahora en más acepto a Jesús y bueno, sigo adelante y bueno, cumplo con lo que Él me diga y para eso estoy. Y bueno, eso es lo que más o menos creo que a la respuesta de la pregunta, ¿verdad? Jacob Israel es muy, muy largo de responder, porque hay muchas respuestas, no hay una, porque cada uno de nosotros podamos responder cosas distintas, porque justamente es algo que Dios nos habla y nos da el corazón y nos dice realmente en qué o cómo nos afecta nuestra propia vida. Así que bueno, por ahí estaría esto. Muy bien, muy interesante. Muy interesante. Muy interesante. Jacob y Israel. Justamente, ¿no? Poder discernir eso, como decía Esteban, ¿no? Eso de no el personaje histórico solamente, no el relato solamente, sino nuestra propia mutación o pasaje de Jacob e Israel, ¿no? ¿Verdad? Qué lindo eso, poder encontrar en la palabra de Dios justamente ese momento de pasaje de cada uno de nosotros, de Jacob a Israel, de engañadores, y hoy cuando nosotros escuchábamos al pastor allí, que él hablaba sobre engañarnos a nosotros mismos, habla de nosotros mismos como engañadores de nosotros mismos. Entonces también se nos aplica a nosotros perfectamente el nombre de Jacob, porque nosotros cuando nos mentimos a nosotros mismos acerca de nuestra propia condición,
¿qué hacemos? Nos llamamos Jacob a nosotros mismos y somos Jacob. Entonces, y cómo Dios acá nos habla del procedimiento por el cual nosotros podemos llegar a ser Israel. ¿Eh? Interesante que este Israel tiene un significado, ¿no? Glorioso. Podemos llamarnos, hijo de Dios, todo lo que nosotros quieramos, tiene todo ese significado Israel, ¿no? Y cómo Dios ya en la antigüedad comenzaba a hablar sobre esa realidad moderna, ¿no? De esa transformación que hay en nuestras vidas, a partir de tener ese encuentro con Dios. Él tiene un encuentro genuino con Dios, ¿verdad? Incluso un encuentro de batalla, de pelea, ¿verdad? Con Dios mismo, ¿no? Y como que Dios, obviamente, lo deja vencer allí en ese encuentro que tiene con Dios, ¿no? Y aunque le deja una marca de por vida, porque él sale victorioso, pero él queda rengo, ¿verdad? De ese encuentro que tiene con Dios. ¿Ah? Y esa renguera le recuerda que ha tenido un encuentro con Dios. Y hay algo que nos marca a nosotros que hemos tenido un encuentro con Dios en nuestra vida. A mí, mi enfermedad me llevó a tener un encuentro con Dios. Y hoy me recuerda que tuve un encuentro con Dios. Y a cada uno de nosotros tal vez haya algo que nos recuerda hoy que tuvimos un encuentro con Dios y que Dios nos dijo, ustedes son príncipes para mí a partir de hoy, porque han vencido. Pero hay una naturaleza interesante en el Jacob y en el Israel que se mantiene. Y es el aprecio, como decía bien Esteban, el aprecio, ¿por qué? Por eso que era para Esaú no apreciado. Esaú cambia, ¿tá? Prácticamente lo espiritual, lo valorable entre los hombres de esa época, lo cambia por nada, lo cambia por un plato de comida. ¿Ah? Y hoy nosotros también hacemos mucho de eso. Cambiamos lo esencial, lo espiritual, lo invisible, por lo menos creíble de lo visible, o sea, lo menos importante de lo visible, un plato de comida. Pedro, creo que fue Pedro que dice en la Biblia, que no me quiero equivocar, pero creo que es Pedro que dice que para algunos hombres el Dios es su panza, su estómago. Y este era el Dios de Esaú. Sin embargo, Jacob, a pesar de que fue un engañador, ¿no? Sin embargo, él tenía otro aprecio por las cosas espirituales. Es uno de los grandes personajes de la Biblia, del Génesis que estamos tratando de comenzar a estudiar, pero que marca un punto de inflexión. Hay un antes y un después de ese encuentro de Jacob con Dios, al igual que hay un antes y un después en el encuentro de cada uno de nosotros con Dios. Cerrando un poco todo este panorama de estudio que tuvimos hoy, nos hemos quedado con varios hombres de la antigüedad, del 1300 y pico como era Hus, ¿verdad? Aquel Noé prefigurativo de Jesús, todas esas mujeres que influyeron tanto, ¿no? En la historia y que no se las toma tan en serio, pero que tuvieron un protagonismo tan importante. Miremos allí a Raquel, lo que hace, ¿no? Y que de repente no toma la dimensión en nuestra mente, pero es partícipe, ¿no? De la historia, de lo que es la redención de la raza humana, ¿no? Con esa acción que ella toma, que aparentemente es algo malo, ¿verdad? Pero que es parte de lo que Dios ha designado para su vida y que la toma como ejecutora de la voluntad de Dios. No toma a Abraham Dios. Era amigo de Abraham, pero no toma a Abraham. Toma a Raquel para hacer eso. Interesante, ¿no? Porque a veces nosotros decimos, bueno, sí, los grandes hombres de la Biblia, pero las mujeres, ¿cómo marcaron, ¿no? Ese camino de la redención de la raza humana, ¿verdad? Y esa visión del tabernáculo que la vamos a seguir ampliando más adelante, lo vamos a ver incluso una película de eso, ¿no? Cómo nos da también una visión
adelantada, ¿no?, de lo que es todo la redención también del ser humano, la redención de la raza humana, ¿verdad? Entonces Génesis es el gran semillero, dice los comentaristas, ¿verdad?, de la Biblia, el gran semillero de todas las cosas. A veces lo podemos leer ¿verdad?, como histórico, pero no es histórico. Es el gran semillero para poder entender el resto de la Biblia, ¿verdad? Y lo vamos a terminar por acá hoy. Hemos hecho una patriada de cosas hoy, pero muy interesante para que podamos seguir analizando estas cosas, que queden aferradas en nuestro corazón, que podamos entender, discernir, ponerle de todo corazón a estas cosas que estamos aprendiendo, que nos podamos ver como Jacob engañadores de nosotros mismos cuando no podemos, cuando nos mentimos a nosotros mismos de que estamos haciendo las cosas bien, por ejemplo, y no las estamos haciendo, ¿verdad?, como decía el hermano hoy, ¿no? Y cómo podemos dejar de ser ese tipo de cristiano y comenzar a ser el tipo de cristiano que es Israel. ¿Ah? Porque luego viene la bendición de todas las naciones de la tierra, incluso nosotros. ¿Ah? Vamos a terminar por acá, voy a terminar la grabación.